Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este espacio Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Qué bueno que nos acompañan hoy para seguir estudiando la palabra del Señor que nos transforma, nos edifica. Yo soy Ruth Delany Almonte y está conmigo Eloida Duvergé de Gómez. Un privilegio, un placer estar de nuevo aquí con ustedes, amadas. Sean muy bendecidas. Así sea. Hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver mucho con decisiones y sabiduría. Cómo nosotros podemos ser mujeres sabias para saber qué decisiones tomar en el momento oportuno y conforme a la palabra del Señor. Eloida, ¿qué importancia tiene la sabiduría para tomar decisiones? Tú sabes, Lu, que nosotros de continuo estamos tomando decisiones. Todos los días. Día a día. Pero nuestras decisiones no siempre son entre lo bueno y lo malo, pero o a veces son entre lo bueno y lo mejor, entre lo que conviene y lo que no conviene. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos dan clara dirección de cómo nosotros debemos tomar decisiones. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? La palabra del Señor nos habla claramente sobre el rey Salomón. Salomón era hijo del rey David y a su muerte Salomón es declarado rey, proclamado rey. Él, cuando fue nombrado rey, él tomó la decisión de pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría para realizar la tarea que el mismo Dios le había encomendado. Y justo después de esto, lo siguiente que la palabra de Dios nos habla es de un desafío que tuvo David, de tomar decisión. Una decisión ante Salomón, de tomar una decisión sabia en una situación que se le presentó. Y es un pasaje que las personas conocemos mucho. Sí. ¿Cuál es ese pasaje? Ese es el pasaje de las dos rameras que tenían cada una un niño. Sí. Y al momento de dormir, uno de los niños murió. Y uno dice, wow, ¿y qué se va a hacer? Porque cada una reclamaba el niño como suyo. Sin embargo, la decisión tomada por el rey Salomón fue decir, pues vamos a partir el niño en dos. Eso lo conocemos. Tú le puedes preguntar esa parte del pasaje. Y muchas somos las que te vamos a dar la respuesta. Sí. Se tomó el niño y Salomón dijo, partámoslo en dos. Le damos una parte a una y una parte a la otra. Sin embargo, hubo una que dijo, no, entréguenselo a ella. Y de inmediato el rey Salomón dijo, el niño es tuyo, déjenselo a ella. ¿Por qué? Porque como madre, ella prefirió dar a su hijo antes que partirlo. Y ese es uno de los pasajes que nosotros conocemos. Muchas veces las decisiones no son entre lo malo y lo bueno, sino que las decisiones pueden ser entre lo bueno y lo mejor. Entonces, Eloida, ese pasaje que recordamos del rey Salomón realmente es una decisión histórica que ha trascendido a través del tiempo. A través del tiempo. Y una decisión tan sabia que sabemos que solamente pudo venir del Señor. Así Pero mismo. como usted ha dicho, muchas veces las decisiones no son entre lo bueno y lo malo. Así y no es es tan fácil entonces uno poder decidir por qué camino me voy. Claro. Cuando las decisiones son ambas relativamente buenas o una buena y otra un poco mejor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tomar en cuenta? ¿Qué debe prevalecer a la hora de tomar una decisión? Las Sagradas Escrituras, y vamos a citarlas mucho en este programa, nos dan las pautas para nosotros poder actuar apropiadamente. Son pasajes que necesitamos escuchar para ver qué tal es la respuesta al final. Yo quiero leerte otro pasaje en donde hay una toma de decisión. Y está en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 21. El apóstol Pablo, en esta vez estamos en el Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo el que está diciendo lo siguiente, un pasaje hermoso, y dice de esta manera, pues para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir para estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, decía él, continuar en la carne, esto significa seguir con vida, es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda fe, satisfacción por mí, abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Pablo estaba hablando de elegir entre estar con Cristo, y le decía que es muchísimo mejor, o estar con los de Filipos, de ese pueblo que también amaba al Señor, y que él dice, me es necesario, más necesario. Es decir, sí, ambas cosas están ahí, no había pecado. Ahí no había pecado. Era una decisión entre lo bueno y lo necesario. Y es un gran ejemplo. Sí. Igual lo vemos en 1 Corintios 10:23. Todo es lícito, dice la Escritura, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y por eso nosotros aquí la decisión que nosotros vemos es entre lo que se me permite hacer y lo que realmente conviene, porque edifica. O sea, que las Escrituras nos dan pautas muy claras de que no tiene que ser necesariamente entre lo malo y lo bueno, porque eso sería fácil. Sí. Es entre lo que es mejor y lo que es bueno también. Es entre lo que es muy bueno, pero en lo que edifica. Son decisiones que debemos tomar a la luz de las Sagradas Escrituras. O sea que debemos tomar en cuenta lo que realmente edifica, sí, y conviene a la hora de tomar decisiones entre algo que es bueno, sí, y algo que puede ser conveniente. Conveniente, así mismo es. Yo te decía de que muchas veces uno trata de tomar decisiones con nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas. Y yo no señalo que pueden ser buenos pensamientos. Y tampoco señalo que pueden ser buenas ideas. Ambas cosas pueden ser buenas. Pero necesitamos medirlo como lo miden las Sagradas Escrituras. Y entonces, a partir asimismo de las Escrituras, ¿qué otras pautas nosotros podemos ver que nos da la palabra para tomar esas decisiones? Claro. Entre dos cosas que son realmente buenas. Buenas. Sin embargo, yo te puedo dar un ejemplo ahora entre algo que no era bueno y que realmente tendría una decisión mala, a pesar de que el rey la pudo haber visto bien. Por ejemplo, yo quiero compartirte este pasaje. Sí. Este pasaje trata del rey Saúl. Él tenía 30 años, eso está en 1 Samuel capítulo 13. Y aunque vamos a leer un poquito, detente para que escuche el pasaje. Dice, Samuel tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Y Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán su hijo en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió, cada uno a su tienda. Jonatán, su hijo, hirió la guarnición de los filisteos que estaban en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo, que lo oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Era un ejército de 30,000 carros, imagínate, carros de guerra, 6,000 hombres de a caballo, un gran ejército, y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y ellos subieron y acamparon en la región de Micmas, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuro,
pues el pueblo estaba en gran aprieto. ¿Qué hizo el pueblo? Dice que el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos, porque estaban atemorizados, muy atemorizados, pero era el pueblo del Señor. Pero Saúl todavía estaba en Gilgal y todo el pueblo le seguía atemorizado. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel, el profeta, le había dicho, que le había señalado. Pero Samuel no llegaba y el pueblo estaba ahí y el pueblo se le dispersaba. Y entonces oye esto. Dice Saúl, entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto, pero él no era quien tenía que ofrecer ese holocausto. No le correspondía. No le correspondía, porque esa era una labor absolutamente del sacerdocio. Y él solo era rey. Y dice que él lo tomó y la presentó. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de hacer el holocausto y de ofrecerlo, llegó Samuel. Y salió Saúl a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micma, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué era lo que Samuel tenía que hacer? Esperar a que llegara Samuel. Era lo único. Porque Samuel era el que había de venir a presentar el holocausto. Era el Samuel el que había venido para traer la respuesta de esa espera en el Señor. Y le dice él, ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Qué le estaban diciendo? Tú has sido destituido de tu reino. Y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo. ¿Por qué razón? Porque tú no guardaste lo que el Señor le ordenó. El argumento de Saúl parecía muy razonable porque se le estaba yendo el pueblo. Pero era desobediencia a lo que Dios le había dicho. Permanece ahí. Quédate ahí, en paz. O sea que aunque parezca que nuestras decisiones tienen que ver incluso como le pasó a Saúl con buscar el favor de Dios. Porque él dijo, yo no he invocado el favor del Señor y estoy aquí en una guerra. Exactamente. Sin embargo, hubo una desobediencia. Esto significa que nunca una decisión sabia va a contradecir la palabra o lo que el Señor ha establecido. El obedecerlo a Él. El obedecerlo. Ese es otro principio que tenemos que ver claramente. Y es muy importante nosotros como creyentes poder saber que lo que nosotros tenemos que buscar al Señor y pedirle al Señor sabiduría para tomar decisiones con nuestros hijos, en la casa, en el trabajo. A veces solamente el Señor dice, haz silencio. Y nosotros tenemos que callar, porque es lo que Él nos está diciendo. Pero el Señor sabe, ¿por qué? Porque lo que pasó con Saúl no era cuestión de lo que vimos entre mayor y mejor. Lo que él estaba haciendo era una decisión apresurada que resultó ser lo peor. ¿Por qué? Porque al final fue perder el reino. Su reino no perduró. Por desobediencia a lo que se había establecido ya. Así mismo a lo que es. él conocía que debía, a lo que debía acogerse. Así mismo Entonces es otra cosa importante, Loida, se desprende de ahí. Nosotros debemos conocer lo que la palabra establece. Sí, Señor. Para que nunca una decisión que tomemos vaya en contradicción de lo que el Señor ha establecido. Sí. Aunque parezca que el resultado puede ser bueno, que sea lo más anhelado, que sea por el bien nuestro o el de otros. Claro. Si contradice a lo que la palabra ha establecido, entonces no es una decisión sabia. Desde luego. La palabra nos sigue enseñando. Sí, ¿qué más nos Cada dice? uno de nosotros hemos escuchado, sabemos, conocemos cómo realmente fue el pecado en el huerto. Sí. ¿Cómo fue?
La palabra de Dios dice que el Señor se paseaba por el huerto. Y ahí estaban Adán y estaban Eva. Ambas estaban ahí. Pero Dios le había dicho un mandato. Ujú. De todo lo que está aquí en el huerto, pueden comer. Ujú. Pero había un árbol que estaba ahí. Ujú. El árbol de la vida, del bien y del mal. De ese árbol no comerás. Ujú. Y no solamente le dijo no comerás, es que también le dijo la razón de lo que habría de pasar Ujú. si lo hacían. El Señor le dijo, si comieres de él, ciertamente morirás. Ya estaba claro lo que iba a pasar. Ujú. No lo comerán. Y la mujer respondió, ¿a quién? La serpiente se le presentó. Satanás se le presenta y le dice una pregunta así como bien maliciosa. Con que os ha dicho Dios que no comáis del árbol del bien y del mal. Ujú. Y Eva, ay, perdón, Le dio lugar a la duda. le dio lugar, porque nosotras las cuestionar. mujeres necesitamos, amadas, detenernos Ujú. antes de responder. Ujú. Porque podemos responder muy rápidamente a todo lo que se nos pueda presentar. Y debemos aprender a callar. Ujú. Y uno de esos pasajes es este, porque eso trae sujeción a Dios. Cuando nosotros podemos esperar en sabiduría, ¿cómo vamos a responder? Evidentemente, hay respuestas que tienen que ser muy rápidas. Ujú. Pero en este caso Eva la sabía. Ujú. No deben hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Sí. No hay más nada. Ujú. ¿Y qué pasó? La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no podemos comer, porque si comemos, vamos a morir. Ujú. ¿Y qué le dijo la serpiente? La serpiente le dijo, ciertamente no morirán. Ujú. De una vez le dijo, no van a morir. Pues Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. En su decisión, Eva decidió creerle a Que- Satanás y no a Dios. Exactamente, creerle a Satanás y no a Dios. Ujú. ¿Y qué hizo? Ella lo tomó, dice que de una vez ella vio que el árbol era bueno, Ujú. que era codicioso, que era agradable a los ojos, pero que debía también ser un fruto bueno para comer. ¿Y qué dice? Lo tomó, comió ella y le dio a su esposo. Comió ella negando que Dios le había dicho, no comerás. Ujú. Y le dio a su esposo, que debió haberle dicho, Dios dijo que no iba. Esa es la respuesta. Eloida, Pero eso no fue lo que entonces aconteció. Eva, y nos pasa, decimos Eva porque Sí. estamos viendo este ejemplo, pero nos pasa y nos puede pasar a cada una de nosotras. Sí, evidentemente. Ella sabía lo que la palabra establecía. Claramente había un mandato, pero ella se dejó guiar en su decisión por lo que en el Así momento es. ella sintió, Eso es. por lo que quiso, por lo que anheló, Exactamente. por sobre lo que ya Dios había establecido. Exactamente. Ella realizó 4 acciones que se describen en el pasaje. Ujú. Y es un proceso de toma de decisiones. ¿Qué hizo Sí. Eva? Creyó lo que le dijo la serpiente. Ujú. Primera decisión, primera acción. Ujú. Segunda acción, vio con sus ojos el árbol como bueno para alcanzar la sabiduría. Pero luego de creer una mentira, ella vio que el árbol era bueno, fue después. Ujú. Y dice lo tercero, tomó el fruto. Ujú. Y entonces viene lo cuarto, comió el fruto Ujú. y lo dio a su marido, quien también comió. En cada uno de esos aspectos hubo decisiones Totalmente. que tomar. Claro. Y todas equivocadas Y porque todas. partió de la raíz inicial, Sí. del momento de esa decisión inicial de ignorar lo que el Señor había dicho. Y así mismo Sí. pasa con nosotras. Claro. Las consecuencias Desde de luego. desobedecer al Señor nos llevan una decisión equivocada tras otra. Así una mismo decisión es. equivocada tras otra. Desde luego. ¿Y qué nosotros podemos aprender? Ujú. Nosotros aprendemos que nuestras decisiones Ujú. deben estar basadas en la palabra del Señor. Amén. Ujú. Si Dios dice no, amadas mías, Sí. es un no. No hay negociación alguna con la palabra del Señor, porque nosotros lo tenemos que tomar ahí. Ujú. Si tú me permites, yo puedo ponerte un ejemplo de cómo nosotros negociamos con Dios. Claro. Una creyente Ujú.
deseosa de casarse. Viene un joven y comienza a enamorarla. Pero ese joven es inconverso. Es claro lo que dice la palabra del Señor. Que no vamos a unirnos, no nos unamos en yugo desigual. ¿Cuál es el yugo desigual? Un creyente con un incrédulo. Vamos a negociar eso. Ay, pero es que él es bueno. Mira, él no le hace mal a nadie. Que solo le falta el Señor. Es que solo le falta el Señor. Le falta todo. ¿Qué tamaño tú crees que es la falta? ¿De qué tamaño es? Las consecuencias se van a ver en todo el tiempo. Así a partir de tomar la decisión, me voy a casar con él. Te estás casando con un incrédulo. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y entonces te casas con el incrédulo y tu vida vas a cosechar esa decisión. Eloida, el tiempo se nos va acortando y tenemos varias cosas que ver y no queremos terminar sin que las hermanas y amigas escuchen realmente. Sí. ¿Qué aprendemos de todo lo que hemos visto? ¿Cuáles son esas pautas claras? Hemos visto que las decisiones tienen que estar basadas siempre en la palabra del Señor. Si hay algún verso que podamos ver de este punto y seguir viendo este resumen. Ese resumen, claro. Mire, yo te puedo decir que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que nuestras decisiones siempre deben honrar al Señor. Sí. Eso es vital. Siempre debemos complacer a Dios porque siempre tendrá un valor supremo. Todo lo que hagamos. Debemos tener mucho cuidado con las decisiones. Tenemos que tomar decisiones, orar por ellas, leer las Escrituras, congregarnos, porque traerán repercusiones en nuestra relación con Dios. Todas nuestras decisiones deben honrar al Señor. Pero también puedo decirte, Ruth, que cada una de nuestras decisiones debemos saber que tenemos consecuencias. Sí. Y estamos llamadas a que, si tengo que buscarla, como las Sagradas Escrituras me dicen, entonces yo tengo que estar. No puedo tomar una decisión así. Es necesario saber que las decisiones van a tener consecuencias. Y será nuestra responsabilidad entonces totalmente lo que vamos a vivir. Porque a veces queremos incluso culpar al Señor así mismo, por nuestras decisiones o por lo que estamos viviendo. Así mismo. Y te puedo decir que nosotros lo vemos con Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y en medio de que Dios le había dicho a Abraham, voy a destruir todo, lo voy a destruir. ¿Qué pasó? Como iba a destruir esa tierra de Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por su sobrino delante de Dios. Y Dios le dice, bueno, lo voy a salvar a él. Si hay 50 y si hay 40. Y le fueron bajando el tiempo hasta llegar a 5. Y entonces el Señor le dijo, bueno, pues si hay 5 lo salvaré. Y él le dice a Lot, sal. Y Lot ve que sus hijas no quieren, que su esposa, todos los que estaban ahí no pudieron. Pero ¿qué hizo Lot? Escogió el peor lugar, miró hacia atrás. Su esposa miró atrás y ya sabemos lo que le pasó a ella también. O sea, nuestras decisiones tienen que ser decisiones pensando en nuestro Dios. Decisiones que le den la gloria al Señor. Estamos llamadas como creyentes a mirar las decisiones que vamos a tomar y darle la gloria al Señor en todas nuestras decisiones. Vuelvo y te repito, no serán entre lo bueno y lo malo. Podrán ser entre lo bueno y lo mejor. Van a ser decisiones que te pueden parecer bien, pero deben ser decisiones sabias, porque van a redundar para tu bien. Pero también tienes que considerar decisiones que le den la gloria al Señor. Que sean decisiones que tú tomes, que tú digas, yo tomé lo mejor, porque yo tomé el agradar a mi Señor. Amén. Y quiero recordar que dice en Proverbios 3, del 5 al 10, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Y Él enderezará tus veredas. Así es. No seas sabio en tus propios ojos. Así es. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Qué y reitera, pasaje. honra al Señor, ¿verdad? Sí, con Señor. tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Entonces la conclusión de todo esto no es la sabiduría propia, sino la que viene del Señor, la que debe prevalecer, Amén. la que le honra
Amén, absolutamente. La que edifica. Amén. Esa es. Sí, la que glorifica al Señor. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Amén. Gracias, queridas hermanas y amigas, por estar con nosotros. El Señor las bendiga abundantemente. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.